Hola compañeros, este programa y video fue realizado por el tercer semestre Grupo A de la especialidad de programación de la preparatoria Cebetis 47. Los integrantes del equipo son su servidor Edgar Felipe Rosas Portugal, José Amos Calderón Jiménez, Roberto Segovia Santos y José Mauricio Rivera Espinosa. Este es nuestro primer tutorial de programación. Pedimos perdón si en algo nos equivocamos o algo decimos mal. Bien, antes de comenzar, voy a aclarar algunas cosas. Se nos encomendó hacer un programa con Switch. Aunque el programa se ve largo e intimidante, realmente es muy fácil y no muy complicado. Una vez aclarado esto, ahora se responderán las siguientes preguntas. ¿Qué es el lenguaje de Java? Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, reglas de sintaxis y paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje Java se basa en el concepto de programación orientado a objetos, o OP, que las funciones del lenguaje soportan. El lenguaje Java es un derivado del lenguaje C, por lo que sus reglas de sintaxis se parecen mucho a C. Por ejemplo, los bloques de código se modularizan en métodos y se delimitan con llaves, y las variables se declaran antes de que se usen. Estructuralmente, el lenguaje Java comienza con paquetes. Un paquete es el mecanismo de espacio de nombres del lenguaje Java. Dentro de los paquetes se encuentran las clases y dentro de las clases se encuentran métodos, variables, constantes, entre otros. NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. ¿Qué es la instrucción if? La instrucción if-else permite controlar qué procesos tienen lugar, típicamente en función del valor de una o varias variables, de un valor de cálculo o booleano, o de las decisiones del usuario. ¿Qué es switch? La instrucción switch es una forma de expresión de un anidamiento múltiple de instrucciones if-else. Su uso no puede considerarse, por tanto, estrictamente necesario, puesto que siempre podrá ser sustituida por el uso de if. No obstante, a veces nos resultará útil al introducir mayor claridad en el código. ¿De qué trata este programa? Este programa pregunta la calle y avenida en la que te encuentras. Si estás en un lugar correcto, te desplegará un menú de distintos autobuses que pasan por ese sitio. Puedes elegir cualquiera de los autobuses y, a elección de este, imprimirá en pantalla el horario del autobús elegido. Hecha ya la presentación, mi compañero Mauricio y Roberto explicarán el código. Bueno, a mí me corresponde explicarles la sentencia switch. Me presento, soy Roberto Segovia Santos y primero me gustaría darles una introducción al programa, comenzando con que se declaran las variables tipo entero. Después te imprime bienvenido al programa Everybus, donde podrás consultar los horarios y rutas de autobuses de la comunidad de Nuevo Orizaba. A continuación, imprime la pregunta ¿en qué calle te encuentras? Guarda tu respuesta y después imprime en qué avenida te encuentras. Vuelve a guardar la variable y aquí comienza la sentencia switch. Se pone entre paréntesis la variable que se ocupará. A continuación se abre una llave para iniciar los posibles valores que pueda tomar dicha variable, en este caso la calle o avenida que te encuentres. En la siguiente línea, los juegos de valores son iniciados con case. Este es el case 1, uno de los posibles valores de la variable. Si tú escogiste este caso, te imprimirá el horario del autobús o la ruta que escogiste. Al finalizar lo que imprimiste, debes utilizar el vocablo break para poder salir del ciclo case 1 e iniciar otro posible caso del autobús. Después del break, escribes el siguiente caso.
Después de ello, vuelves a escribir break para terminar este ciclo y así sucesivamente, hasta que llegues al final de este switch y escribas default, el cual se ocupa cuando una de las opciones que se ingresó no existe. Es decir, en este switch hay 4 casos. Si el usuario ingresa 5, se imprimirá que esta opción no existe o no es válida y se cierra la llave del switch y se repetirá el proceso. En sí, las sentencias switch e if-else tienen funciones similares, que es hacer un procedimiento o una serie de pasos en una situación o condición determinada. La pequeña diferencia es que if se usa para condiciones más específicas, mientras que switch es como un conjunto de opciones y en cada caso o en cada opción hace determinadas cosas y es un poco más rápida la manera de hacerlo. En este programa el switch se utilizó para imprimir los horarios de diferentes autobuses que previamente serán seleccionados por el usuario mediante un número. De preferencia, para usar switch en un programa tienen que ser por medio de números, es decir, el usuario ingresará un número como 1, 2, 3, 4, etcétera, y mediante esa elección el programa hará determinadas cosas. Bueno, ahora, ¿cómo vas a utilizar switch en un programa? Bueno, si ya has tenido experiencia con Java, sabes que lo primero que tienes que hacer importante es declarar la clase scanner. Desde luego aquí se ocupará porque el usuario tendrá que ingresar algunos valores y esos valores se asignarán a las variables. Bueno, después de declaramos la clase scanner, aquí se declarará el método main, después vendrá el objeto de la clase scanner que se ha declarado aquí, después de nuestras respectivas variables. En nuestro programa lo primero que hará será imprimir bienvenida al programa de bla bla bla, como pueden ver aquí. Te preguntará en qué calle te encuentras. Bueno, él se utilizó para eso, para que tú dieras el valor de la calle, por así decirlo, y el de la avenida. Y si hay una combinación que sería aquí, calle 2 y avenida 1, el programa te imprimirá los autobuses que operan en esa zona. Cada autobús tiene su respectivo número. 1 autobús Santo Loredo, 2 autobús Bau, 3 autobús Chapman, etcétera. Bueno, y desde aquí es donde entra nuestro switch. Después el usuario asignará el número para el autobús del cual quiere saber sus respectivos horarios. En este caso cada autobús tiene un número, si se dan cuenta. Ese número se asignará a la variable que en este caso es AU1, aquí. Y después de eso es donde entra nuestro switch. Bueno, para utilizar switch en un código, desde luego se tendrá que poner la respectiva palabra switch en minúscula, seguido de unos paréntesis, y en esos paréntesis irá nuestra variable a la cual estamos asignando ese valor. Como dije antes, de preferencia pues que switch se hace por medio de números. En el caso de que tú ingreses un número como 1, se pone la palabra case y el respectivo número 1, 2 puntos. Y de ahí pondrás las sentencias o lo que quieres que haga el programa si tú ingresas ese valor. En el caso de todos de este programa, imprimirá los horarios del respectivo autobús. Cada horario es diferente. Importante, después de cada case, poner al final la palabra break. Esto es para que este ciclo que ya está aquí se acabe. En el caso de no poner la palabra break, el programa ejecutará las sentencias que están declaradas en el caso 1 junto con las de la sentencia 2. Break es para romper el ciclo, para romper esas sentencias o ese procedimiento que se hace aquí. En el caso si no ponemos break aquí, imprimirá los horarios del autobús 1 junto con los del autobús 2. Por eso es importante, con sus respectivos punto y coma. Y bueno, aquí como nomás son 4 autobuses, se puso hasta el case 4. Al final de todos los case se pone la palabra default con 2 puntos. Y aquí puedes poner una sentencia que te diga
que imprima el programa en caso de que el usuario ingrese un valor que no sea válido. Por ejemplo, aquí vas a ingresar puros números del 1 al 4. En caso de que el usuario ingrese un número como 5, 6, 7, etcétera, el programa imprimirá la frase "esta opción no existe, mátate". Eso es todo. Eso sería para todo lo necesario para utilizar Switch con sus respectivas llaves. Y no tiene caso que siga explicando todo el programa porque así se repite lo mismo, los mismos if y otro switch. Lo único que cambiarían serían los horarios y los autobuses. Por eso se mencionó que a pesar de que el programa es demasiado largo, no es tan difícil de hacer. Pero lo necesario que necesitan para utilizar Switch es eso. Bueno, otra cosa, dentro del Switch, si se dan cuenta, en nuestro programa fuimos cambiando la variable. AU1, después pasa a ser AU2, AU3, AU4, AU5, AU6, AU7, diferentes variables hasta llegar a 20, creo. Pero en sí no es necesario que cambies la variable para si vas a hacer varios switch. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta yo puse switch AU1 y aquí lo repetí. Switch AU1. No es necesario que pongas AU2, AU3, así, etcétera. O sea que cambies de variable. Con la misma variable se puede usar para diferentes switch y no pasa nada. Bueno, ahora vamos a compilar el programa para que vean que efectivamente funciona. 6 hojas después. Bueno, como dije antes, el programa imprimirá la frase de bienvenida al programa de bus, bla, bla, bla. Nos preguntará en qué calle nos encontramos. Vamos a poner una de las combinaciones. Por ejemplo, la primera, calle 2, avenida 1. Después aquí es donde va a entrar nuestro switch. Nos imprimirá los autobuses que operan en ese supuesto lugar y nosotros tenemos que elegir uno de ellos. Por ejemplo, elegiremos autobús el Potrero, número 4. Y de ahí, como dije, el programa imprimirá las sentencias que estén dentro de esa condición o de esa opción. Es decir, las sentencias después de case 4, que en este caso son los horarios 5:20, 10:10, 11:10. Y si verificamos, efectivamente, después de case 4 se encuentran esos horarios 5:20, 10:10, 11:10. Y hará lo mismo siempre si ponemos cualquier otro valor, 3, 2, 1. Ahora bien, como dije antes, en caso de que yo ponga un valor, por ejemplo 7, 8, o decir un número de un autobús que no corresponde, por ejemplo 6, el programa imprimirá esta opción: no existe, mátate. Es opcional, puedes poner que imprima algo después del default. Así el programa mandará un mensaje en caso de que la opción no sea válida. Eso es lo necesario que deben saber para utilizar Switch en un programa. A manera de conclusión, la sentencia o instrucción llamada switch sirve para cuando queremos ser más específicos en una decisión, cuando tenemos a nuestra disposición más opciones o decisiones que tomar. Por ejemplo, si solamente tenemos 2 o 3 opciones, no hace falta colocar o añadir un switch. Con una sentencia if es suficiente. En cambio, si tenemos más, como por ejemplo 5, 6, 7, entonces usaremos el switch para tener mayor eficiencia en nuestro programa. También podemos seguir usando if, pero como decía, es más eficiente usar switch cuando hay más opciones o decisiones. Incluso podemos añadir un switch dentro de otro, como se muestra en la pantalla. Es decir, un menú que se despliega dentro de otro menú. Así de sencillo. Se puede añadir, sin olvidar, que no debemos confundir las variables que le asignamos como expresión a la sentencia. Tampoco debemos confundir las llaves que cierran cada switch. Y siempre, en general, recordar su sintaxis. Al igual que esto, es posible poner 2 o más condiciones en un case dentro del switch, como el pequeño ejemplo que estamos viendo en pantalla.
Solamente debemos separar estas condiciones, que en este caso son variables, las separamos con un espacio y con su respectiva sintaxis que ya todos conocemos y que tiene que llevar. Se pueden crear 1001 programas con switch, y un ejemplo bastante sencillo es nuestro programa, que como ya lo explicaron mis compañeros, le ayuda al usuario a consultar la ruta de autobuses en la calle o avenida donde se encuentre el usuario. En este caso es una ciudad ficticia, ya que en la vida real sería de mucha utilidad y ayuda en ciudades con gran afluencia de población. Una vez más, ofrecemos disculpas si hubo uno o más errores. Reiteramos, esta es la primera vez que hacemos un video de este tipo. Mi nombre es Josías Amos Calderón Jiménez y el nombre de mis compañeros, José Mauricio Rivera Espinosa, Edgar Felipe Rosas Portugal y Roberto Segovia Santos. Muchas gracias por haber visto nuestro video. Esperamos que les pueda haber servido de algo. Hasta la próxima.